Vamos a realizar a continuación el ejercicio de encapsulamiento en Java. El objetivo del ejercicio es poner en práctica el concepto de encapsulamiento en Java, y al finalizar deberemos observar lo siguiente según se muestra. El objetivo del ejercicio es crear una clase llamada persona, en la cual aplicaremos el concepto de encapsulamiento según se muestra. Esta es una clase definida utilizando un diagrama UML, un diagrama de clases con la nomenclatura de UML, que significa Unified Modeling Language. Así que tenemos tres bloques, básicamente es el nombre de la clase, los atributos y los métodos de la clase. La clase se llama persona y tiene tres atributos, en este caso dos atributos de tipo string, llamado nombre y también apellido, y un atributo de tipo boolean, llamado borrado, para indicar si una persona ha sido eliminada o no. Estos son los atributos de nuestra clase, y por cada uno de estos atributos vamos a tener dos métodos, un método get y un método set. Entonces, para el atributo nombre vamos a tener dos métodos, el método get nombre y el método set nombre. El método get se utiliza para recuperar, por lo tanto no recibe ningún parámetro, únicamente regresa un tipo string. Esta es la nomenclatura que se utiliza para definir parámetros y posteriormente dos puntos, el tipo que va a regresar. Y como siguiente paso lo que hacemos es definir el método setNombre, el cual sí recibe un argumento, ya que el objetivo de este método es modificar el valor del atributo nombre, pero no va a regresar nada. Por lo tanto, después de los dos puntos indicamos que no va a regresar nada, por lo tanto establecemos la palabra void. Recordemos que el menos básicamente significa que este atributo va a ser privado, es decir que vamos a utilizar el modificador de acceso private. Y el símbolo de más lo que significa es que este método es público. Por lo tanto vamos a utilizar el modificador de acceso public para estos métodos. Y así por cada uno de los atributos vamos creando su método get y su método set respectivo, excepto en el caso de los atributos que sean de tipo boolean. Para el caso de tipo boolean, en su método get, en lugar de ser get, vamos a utilizar is. Entonces la pregunta se lee si este atributo ha sido borrado. Is borrado. Así que en este caso, is borrado nos va a regresar el atributo de tipo borrado. Este atributo. También vamos a agregar el método set borrado, pero este sí es exactamente igual que los demás, recibe un parámetro de tipo boolean para modificar el atributo borrado de la clase persona y no regresa nada, y por lo tanto indicamos que va a regresar el valor de void, es decir, no va a regresar nada. Finalmente vamos a agregar un método llamado toString. Este método lo vamos a ver a detalle en otro curso, sin embargo este método nos va a servir para mandar a imprimir este objeto y que se puedan mostrar cada uno de los valores de los atributos de esta clase y no la referencia en memoria de este objeto, ya que es el valor por default de este método. Así que lo vamos a sobreescribir, también posteriormente vamos a ver este concepto, pero básicamente para que nos vayamos familiarizando poco a poco con lo que vamos a ir haciendo en los siguientes cursos, aquí vamos a manejar el concepto de sobreescritura y vamos a manejar el método toString de la clase Object. Esto lo veremos a detalle posteriormente. Pero básicamente con este método nos vamos a apoyar para poder imprimir los valores de los atributos y no únicamente la referencia donde se encuentra este objeto, ya que eso no nos sirve para depurar nuestro programa. Para ello necesitamos observar los valores de cada uno de nuestros atributos. Y para ello es que nos va a servir el método toString. Bien, como primer paso vamos a crear nuestro proyecto. El proyecto se va a llamar encapsulamiento, lo depositamos en la ruta mostrada y posteriormente también indicamos que se va a crear la clase principal llamada encapsulamiento. Damos clic en finalizar. Como siguiente paso vamos a crear nuestra clase persona, así que creamos una clase. Se va a llamar persona y la depositamos en el paquete encapsulamiento. Damos clic en finalizar. Como siguiente paso modificamos nuestra clase persona agregando el siguiente código. Como primer paso vamos a agregar un constructor vacío
es decir, que no recibe ningún parámetro. Este constructor vacío únicamente lo estamos generando, ya que recordemos que si agregamos un constructor distinto de vacío, como es a continuación el que vamos a definir, entonces el compilador ya no nos va a agregar el constructor vacío. Así que por ello en este caso sí lo estamos agregando para tener la opción de poder crear objetos sin proporcionar los argumentos, únicamente creando el objeto sin argumentos. Una vez que hemos declarado el constructor vacío, declaramos un constructor con 3 argumentos. En este caso, este constructor lo vamos a utilizar para inicializar cada uno de los atributos de nuestra clase. Por ello es que recibimos 3 parámetros de tipo string, recibimos nombre, de tipo string también recibimos apellido y de tipo boolean recibimos el parámetro de borrado. Y una vez que hemos recibido cada uno de estos argumentos, lo que hacemos es utilizarlos para inicializar cada uno de nuestros atributos de nuestra clase. Posteriormente definimos los atributos de nuestra clase. La definición de los atributos puede ir antes o después de los métodos. Con esto no hay ningún problema en Java, sin embargo se acostumbra que vengan al principio de la definición de nuestra clase. Pero podemos observar en este caso que no hay ningún problema por definirlos después. Solamente por buena práctica es preferible y recomendable definirlos al inicio de nuestra clase. También podemos observar que cada uno de estos atributos es privado. Y cada uno de ellos indicamos el tipo respectivo, string para nombre y apellido y boolean para el atributo de borrado. Con ello ya estamos definiendo los atributos que hemos definido en nuestro diagrama de clases. Como siguiente paso definimos los métodos respectivos. Recordemos que vamos a crear un método get y set por cada atributo. Entonces creamos el método getNombre, el cual se va a encargar de obtener el atributo nombre. Por lo tanto va a ser un return del atributo nombre. Y debido a que este atributo es de tipo string, nuestro método también debe de indicar que va a regresar un string. No recibe ningún argumento, ya que este método únicamente se encarga de una sola tarea, en este caso de recuperar el valor del atributo nombre. Y debido a que este atributo es de tipo string, entonces nuestro método debe de indicar de qué tipo es el valor que va a regresar. Como siguiente paso vamos a definir el método setNombre y podemos observar que recibe un parámetro. En este caso el parámetro lo vamos a utilizar para modificar el valor del atributo nombre. Y de esta manera es que ya no vamos a acceder directamente al atributo y modificarlo directamente, sino que va a ser a través de métodos públicos. Podemos observar que tanto el método getNombre como el método setNombre son de tipo public. Y debido a que este método setNombre únicamente se va a encargar de una sola tarea, que es modificar el atributo nombre de esta clase, entonces no va a regresar nada. Por lo tanto, indicamos que el tipo que va a regresar es void. Podemos observar que aquí no tenemos ningún return debido a que no estamos regresando ninguna información. Y así hacemos con cada uno de los atributos. Posteriormente definimos los métodos get y set para el atributo apellido y también los métodos is y set para el atributo de borrado. Recordemos que como es un tipo boolean, en lugar de get vamos a utilizar is. No recibe ningún argumento y regresa un tipo boolean. Por lo tanto regresamos el valor del atributo borrado. Y nuestro método set, básicamente lo que vamos a hacer es recibir un parámetro. Este parámetro lo vamos a utilizar para modificar el atributo de nuestra clase. En este caso el atributo de borrado. Y finalmente lo que vamos a hacer es sobreescribir el método toString. Como hemos comentado, este método lo vamos a ver a detalle más adelante, al igual que el concepto de override o sobreescritura. Sin embargo, este es un método que proviene de la clase Object. De allí es que se está heredando y de allí es que lo estamos sobreescribiendo. Esto lo vamos a ver a más detalle posteriormente. Pero básicamente lo que vamos a hacer es que este método nos va a servir para imprimir el valor de cada uno de los atributos de nuestra clase. Por lo tanto, concatenando cada uno de los valores de los atributos de nuestra clase, es que vamos a poder observar en la consola la llamada al objeto persona, pero ya no va a imprimir la referencia en memoria de este objeto, sino que ahora va a imprimir la concatenación de cada uno de los atributos de nuestra clase. Cabe mencionar que cuando utilizamos el método system.out.println y proporcionamos un objeto, por ejemplo un objeto de tipo persona, como parámetro
en este método println o únicamente print. Básicamente este método print manda a llamar de manera indirecta a este método toString. Por ello es que en el método print no es necesario indicar, por ejemplo, la variable p.toString. No es necesario mandar a llamar a este método, sino que de manera automática, únicamente al poner, por ejemplo, print y ponemos el valor de la referencia del objeto, esto de manera automática manda a llamar el método toString de la clase donde lo estamos definiendo. Esto lo vamos a ver a más detalle posteriormente, pero básicamente es para que puedan entender el ejercicio de que se manda a llamar de manera automática cuando estamos utilizando el método print o println. Como siguiente paso vamos a modificar nuestra clase de encapsulamiento. Aquí básicamente lo que vamos a hacer es crear nuestra prueba, creamos un método main dentro de esta clase de encapsulamiento. Posteriormente que hemos creado este objeto de tipo persona P1, mandamos a imprimir el nombre de la persona. Posteriormente creamos un objeto P2, también mandamos a imprimir el estado completo de este objeto, ya no solamente el nombre de la persona, sino el estado completo. Aquí es donde de manera indirecta se manda a llamar el método toString que hemos definido en nuestra clase de tipo persona, ya que este método println hace una llamada de manera automática para que podamos imprimir una cadena que representa al objeto de tipo persona. Por ello este método se llama toString, es decir, el objeto convertido a una cadena. Así que en este momento mandamos a imprimir el objeto P2, el estado completo de este objeto. Y por ello es que a través del método toString, allí es donde indicamos que se concatenara como una cadena cada uno de los valores de los atributos de la clase persona. Como siguiente paso, mandamos a llamar el método setBorrado. Esto únicamente para poner en práctica este método. Pasamos como argumento la variable true y posteriormente volvemos a imprimir el estado de este objeto para ver cómo es que se ha modificado el estado de este objeto. Así que a través de los métodos set es que vamos a modificar el estado de nuestro objeto dependiendo del atributo que estemos modificando. Y a través de los métodos get es que vamos a recuperar la información del atributo que nos interese leer la información. Finalmente creamos un tercer objeto. En este objeto no proporcionamos ningún valor cuando lo estamos construyendo y mandamos a imprimir el estado. Y también en este objeto P3 podemos observar cada uno de los valores por default que se asignan. En este caso a los tipo object, los atributos de una clase, recordemos que se inicializan con la palabra null. Y los tipos primitivos, cada uno de ellos tiene un valor por default. Pero si estamos utilizando un tipo int, su valor por default es 0. Y si es boolean, su valor por default es false. Bien, como siguiente paso vamos a ejecutar nuestro proyecto y podemos observar los valores del objeto P1. En este caso mandamos a imprimir únicamente el nombre. Por ello se imprime la cadena de Juan. Como siguiente paso se imprime el estado completo de la variable P2. Y podemos observar que este es el resultado de mandar a llamar el método toString en esta clase, en el objeto de tipo persona, utilizando la variable P2. Posteriormente hicimos una modificación al atributo de borrado, cambiándolo a verdadero, y podemos observar que se imprime correctamente esta modificación, ya que hemos modificado el estado del objeto. También pudimos haber modificado los atributos nombre y apellido. Y finalmente creamos un tercer objeto con los valores por default con el constructor vacío. Por lo tanto, el nombre es igual a nulo, es su valor por default de los tipos object, tanto nombre como apellido, ya que es un tipo string, es de tipo object. Y finalmente el atributo de tipo boolean, su valor por default es igual a false. Y con esto básicamente es que hemos hecho la prueba utilizando el encapsulamiento en Java. Como tareas extra del ejercicio se deja probar con el modo debug del IDE y verificar paso a paso. También modificar más atributos e imprimir el estado de cada objeto. También imprimir atributos de manera individual con el objetivo de entender a detalle el manejo del concepto de encapsulamiento. Como conclusión, con este ejercicio hemos puesto en práctica el concepto de encapsulamiento. Hemos visto cómo utilizar los modificadores de acceso private y public
para lograr este objetivo. Es importante entender a detalle este concepto, ya que es la base para muchas de las clases que estaremos desarrollando a lo largo de este y los siguientes cursos. Como nota, hemos comentado que el método toString nos permite convertir un objeto Java en una cadena. Por ello, este método lo vamos a utilizar para poder mandar a imprimir el estado del objeto en Java. Para entender a detalle la explicación de este método, necesitamos haber estudiado los temas de herencia y polimorfismo. Sin embargo, aplicarlo, como hemos visto, es realmente simple. Solo debemos agregarlo a nuestra clase y concatenar los atributos para mostrar el estado de nuestro objeto, es decir, los valores de cada atributo. Eso es todo lo que debemos hacer para implementarlo. Sin embargo, para entender su funcionamiento a detalle, lo estudiaremos posteriormente.